Bueno, pues ya estamos, una semana más en el Bigote de la Día y hoy con una entrevista que yo diría que más que nostálgica tiene mucha morriña. Mucha morriña porque tenemos a uno de los futbolistas icónicos de aquellos años 90 que, pese a ser israelí, seguro que dejó parte de su corazoncito en la Ría de Vigo. Jaime Revivo, bienvenido al Bigote de Abadía. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca las latas de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Sí, bueno, ya soy viejo, era hace muchos años y gracias por recordar los jugadores que jugaron en esa época. Nada, recordar nada, porque para recordar hay que olvidar primero. A ti nunca te hemos olvidado, que la verdad que siempre que hablamos de aquel Celta de los 90 nos viene tu nombre a la cabeza. Estamos recordando ahora, mientras cogías el audio, mientras te conectabas, un gol que nos metiste al Racing en Copa del Rey, una volea que pegaste, que la verdad que nos hizo mucho daño, fue un golazo y la verdad que de eso metiste unos cuantos, así que un placer recordar ese fútbol contigo, Revivo, disfrutar de la entrevista y agradecidos de tenerte por aquí, que la verdad que es un auténtico placer. Gracias. Nada, oye, por empezar un poco, ¿vale? Si quieres vamos a ver cómo está el equipo, que ya me han dicho que hay ganas de la charla y empezamos con la entrevista, que la verdad que estamos ansiosos. Pablo, ¿qué recuerdas de Revivo? Joder, pues me viene la primera palabra así rápida, zurda. Zurda de oro. Así que imagínate. Y luego ya me viene Mostovoy, Karpin y todos los demás. Joder, un jugadorazo impresionante. Así que imagínate qué ganas. Un jugadorazo en un gran Celta, o sea que yo creo que a Vigo nos tocará viajar mucho hoy con la máquina del tiempo, ¿no, David? Sí, está el DeLorean arrancado y con ganas de viajar para recordar grandes momentos con Revivo. Pues vamos a ello. Y Ángel, las preguntas que te han dejado los seguidores, entiendo que habrá más vigueses que coruñeses o hay un poco de todo. No, son casi todos vigueses y además se nota que le tienen muchísimo cariño a Revivo, dejó huella en Vigo. Sí, dejó huella y entiendo, Revivo, no sé si en la actualidad la sigues, pero sufriendo estas últimas jornadas con el Celta, ¿verdad? ¿Perdona? ¿Otra vez? Sí, que no sé si en la actualidad la sigues, pero que entiendo que estas últimas jornadas lo habrás pasado un poco mal viendo al Celta, sufriendo un poco. Sí, pero al final todos somos felices por quedarnos en la primera edición. Sí, la verdad que sí, cuesta, pero bueno, al final el premio es el que es y es el sitio en el que se merece estar. Así que nada, como ya acabó la liga y estamos ya hablando de fichajes, yo creo que sobre ese tema David te va a lanzar la primera, ¿no? Sí, pero antes, Revivo, yo quería recordar un poco contigo cómo eran tus inicios en Israel. Porque yo te leí en una entrevista decir que en tu infancia solo había dos caminos, la pelota o la delincuencia. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se forjó el jugador, cómo, pues tus inicios en el fútbol, cómo empezaste a destacar con la pelota y cómo llegaste a ser lo que fuiste después. Bueno, en principio mi padre era un futbolista y era también un entrenador de juveniles, de jugadores en mi ciudad, Ashdod. Y ahí, como era muy joven, me llevaba para entrenar así con un poquito mayores y ahí empecé a jugar el fútbol en el Ashdod. Llegué, bueno, de una ciudad así tan pequeñita, comparar en España es como Racing, y ahí Barcelona y ahí Madrid. Entonces, en esas 80 era muy difícil que te conocen, porque el fútbol aquí en Israel y la media no es como hoy, ¿sabes? Hoy puedes ver jugador en un lugar de África o no sé, y te enseñan lo que hace y todo eso. En esa época no podían verme, ¿eh? Entonces, hasta que triunfé en mi equipo en Ashdod, hasta 16 o 17 que salí de Ashdod para jugar aquí en Tel Aviv, solo ahí me empezaron a conocer. Eso mi inicio de fútbol. Y creo que tus partidos en el Maccabi Haifa no pasaron desapercibidos y acabaste fichando por el Celta de Vigo. Pero bueno, creo que antes de fichar por el Celta había incluso algún club inglés que estaba interesado en ti, pero finalmente fue el Celta el que se hizo con tus servicios y te convertiste en el primer jugador israelí en jugar en nuestra liga. ¿Cómo recuerdas aquel fichaje por el Celta? Sí, bueno, mi sueño era de jugar en la Liga Española y cuando jugaba en Maccabi Haifa
Era 2 años seguidos Pichichi, 2 años seguidos el mejor jugador de Israel. Y lo que quería hacer, ya tenía 24 años y quería salir de jugar afuera de Israel y siempre quería jugar en España. Pero la primera oferta era de Grasshoppers, de Suecia, ¿cómo dicen? Suecia, ¿no? Y ahí tenía que fichar. Lo que pasa que tenía un amigo que tenía aquí la compañía Umbro en Israel, y como sabéis, Umbro en Vigo es uno de los grandes ahí, y él me dijo, mira, hay un equipo que se llama Celta de Vigo, no sabía el nombre, que hay un equipo de Celta de Vigo, vamos a ir ahí en España, que están ahora en primera división, y hablamos ahí con el presidente que igual te van a llevar a España. Le dije, mira, pero tengo que fichar ya con ese equipo, con Grasshoppers. Y me dijo, bueno, viajamos a Vigo y desde Vigo vamos a Zúrich o no sé dónde era. Y le dije, bien, venimos a España y como te dije que en estos años 96 no había así la media, así el Celta de Vigo no sabía quién soy. No sabían Israel, si hay fútbol, no hay fútbol en esa época. Y han traído una caseta así de vídeo, ¿no? Bueno, los chicos que nos están escuchando no saben de qué hablamos, ¿no? Entonces sentamos ahí con el presidente y ponemos el vídeo y vieron el goles y todo. Y a mí me dijeron, bueno, tú te quedas aquí, vas a firmar 5 años y te quedas aquí. Y yo estaba muy contento porque llegué a la Liga Española. Bueno, un equipo no mucho conocido en el mundo, pero era muy contento de firmar por 5 años y ahí empecé de jugar en España. Y hemos tenido la suerte, Revivo, de charlar con excompañeros tuyos como Merino o como Ángel de Juan, Geli. Y Geli, de hecho, nos dice que, bueno, que cuando llegaste y te vieron entrenar, dice que lo primero que hicieron todos fue subir corriendo donde el presidente a pedirle que te firmaran lo antes posible. O sea, que gustaste también entre los compañeros mucho. Sí, bueno, había jugadores ahí que, bueno, me recibieron como muy rápido. Todos eran muy majos y eso, y entrené con ellos. Bueno, no hablaba español ni ellos inglés, pero el fútbol es más fácil jugar entre jugadores que son buenos y me imagino que ellos querían los mejores jugadores que vienen a sus equipos a ayudarles. Justo, sí. Y nada, te mandaba también un abrazo muy grande, Geli, un tipo fenomenal que además en la entrevista que tuvimos con él guarda un enorme recuerdo de ti y te tiene mucha estima. Así que un abrazo también de su parte. Gracias. Pablo, un abrazo a Geli también. Le quiero mucho. Sí. Y nada, Pablo, nombres propios, alguno hay que sacar por ahí, a ver qué le sacamos al bueno de Revivo, ¿no? Eso es. Sí, hemos hablado de buenos jugadores o buenos compañeros. Me gustaría preguntarte, Revivo, ¿quién ha sido el mejor futbolista con el que has compartido vestuario? Mira que has estado en primera división y has compartido vestuario con grandes cracks. Para ti, ¿quién sería el mejor con el que has compartido vestuario? Mira, hay diferencia entre el mejor jugador en vestuario o el mejor jugador en el campo. En el campo. Bueno, el que más te impresiona en el campo. En el campo creo que Alexander Mustoboy era el mejor jugador que jugaba yo con él. Por muchas cosas que hizo en el campo y por el juego de él. Tenía muchos jugadores que jugaban con ellos. Vosotros lo conocéis, a Karpin, a Makalele, a Mustoboy, a Salgado. Y también en Turquía jugaba con Kenneth Anderson, con Elvir Balic, jugaba con muchos jugadores y con Eyal Berkovic aquí en Israel. Tenía muchos jugadores, pero Mustoboy tenía otra cosa diferente, que era un jugador muy tranquilo en el campo. Una cosa que no lo vi que tiene otros. Podía ser darte el pase o
o hacer un gol de nada. Siempre tenías la confianza que cuando él estaba jugando contigo vas a recibir el balón y vas a jugar mejor que el otro equipo. No, la verdad que Alexander era el zar, era un crack. Y también quería hablar un poco pues, de la otra parte. Tú eras un jugador muy desequilibrante, jugabas en banda izquierda, media punta, y me imagino que los rivales tendrían algún defensa que se encargarían de cubrirte, porque eras un tipo peligroso. ¿Recuerdas algún defensa que más te haya costado superar? Alguien que digas, joder, que este tío es muy complicado, no me voy de él de ninguna manera. ¿Recuerdas algún defensa? Sí, era el francés Thuram. Uf. Era muy fuerte y muchas veces no podía pasarle porque te empuja y me dio una entrada, me tiró ahí a la guardia. Entonces creo que Thuram era la más fuerte que ha jugado contra él. Sí, hombre, es que enfrentarse a Thuram y pasar... Ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Ya sabes quién es Thuram, ¿no? Sí, ya, no suena Thuram, sí, no suena Thuram y entiendo que verle enfrente e intentar pasarle, pues tenía lo suyo de dificultad. Sí. Guti, quería recordar una cosilla con Revivo. Fíjate, es como un premio para Revivo. Carles Puyol siempre dijo que uno de los atacantes con los que más ha sufrido fue Jaime Revivo. No sé si recuerdas, Revivo, algún partido concreto contra Puyol que dijeras tú, joder, pues a Puyol le estoy regateando más de lo normal. Pero eso dijo Puyol de ti. Sí, me acuerdo, era en Vigo y Van Gaal puso a Puyol como lateral derecho. No como él estaba jugando ahí en el medio. Y bueno, o yo era muy bueno o él muy malo en este 45 minutos que jugaba. Y en el medio lo cambió para Sergi. Entró Sergi y Carles Puyol dijo después del partido, bueno, los periodistas dijeron que Puyol tiene que tomar una pastilla por la cabeza del dolor que lo hice y eso. Sí. Eso sí, me acuerdo de eso. Y ya lo vi muchas veces y le saludé y eso, y es un gran jugador, Puyol. Sí. Era gran jugador. Gran jugador y un ejemplo también de deportividad que la verdad sí. que en el fútbol de hoy a veces echa un poco de menos. Pero bueno, David, DeLorean y momentos, ¿no? Sí, hay que recordar que Revivo jugó en el Celta durante 4 temporadas, participaste en 153 partidos y marcaste 30 goles. Eres un jugador con gol, además tenías muy buen golpeo a balón parado, pero quería recordar un partido y un gol concreto. Nos vamos al 8 de diciembre del 98, el Celta juega partido de UEFA contra el Liverpool en Anfield, en el clásico estadio de Anfield, y bueno, pues seguramente este sea uno de los recuerdos más bonitos para ti como jugador del Celta, porque aquella noche el Celta gana el partido, elimina al Liverpool y lo hace con un gol de Henry Vivo. Entonces quería recordar contigo cómo fue este partido, cómo lo viviste y bueno, pues qué recuerdo guardas de aquel día. Sí, lo que me recuerdo que el primer partido contra el Liverpool ganamos 3-1 y tuvimos mucho miedo de ir ahí a Anfield, porque en Anfield hasta este momento no había ningún equipo de España que ganó en Anfield. Entonces, sabemos que en Anfield hay afición y que tienen buenos jugadores y va a ser muy, muy difícil. Y más que eso, que yo era lesionado 2 meses antes, me hice una operación de abdominales y regresé para jugar. Había un partido antes contra Salamanca, antes del Liverpool, y viajamos a Salamanca y desde ahí a Liverpool. Ganamos a Salamanca 1-0 con un gol de Sánchez y después llegamos a Liverpool y cuando entramos, ya sabéis cómo es el campo de Liverpool, había un poquito de miedo y lo que planeamos es intentar aguantar
el 3-1, que tenemos la ventaja de seguir con el 0-0 y no intentar hacer muchas cosas hasta que pasa el tiempo. Y ahí me recibí un balón y como no atacamos casi nadie, yo salí muy rápido y no había otro jugador conmigo y lo que tenía que hacer es regatear hasta que triunfé de hacer este gol y ganamos ahí 1-0. Claro que es la primera vez que un equipo de España gana en Liverpool. Hay que recordar que el Liverpool tenía estrellas como Owen o Fowler, pero a mí me gustaría preguntarte cómo recuerdas a la afición de Liverpool, porque siempre se ha dicho que es una afición, o bueno, es una afición, está claro, que va a muerte con el equipo, y yo creo que, aunque seas del equipo rival, el escuchar el You Will Never Walk Alone cantado por ellos y demás, tiene que impresionar ahí en Anfield, ¿no? ¿Cómo recuerdas a la afición, a aquel partido, a pesar de la derrota, cómo apoyaron a su equipo? ¿Cómo se vive desde el campo? Te digo la verdad, si era el primer año que jugaba en el Celta, pues tenía que ser muy difícil. Lo que pasa es que, digamos, el segundo o tercer año, 98 creo que era, entonces era el tercer año. Todos los jugadores jugaron en la selección. Había Mazinho y Makalele y Salgado. Todos los jugadores eran jugadores de selección. Y jugadores que ya jugaron en el Bernabéu y jugaron en Camp Nou y jugaron contra todos los equipos. Entonces, no teníamos miedo de la afición. Cuando llegamos al campo y subimos, en esa época cada uno tenía mucha confianza en mí mismo, en todos mis amigos que somos jugadores de selección, y en Anfield pues la afición no me va a hacer problema. Lo que tenemos que hacer es en el campo y por eso ganamos, porque no tuvimos miedo de nadie. Llegaron el Juventus y lo ganamos 5-1, llegaron Benfica 7-1, entonces no era un miedo de nosotros, parte de la afición. Ujú. Y me gustaría recordar contigo, Revivo, otro partido. Me dices que eres jugadores de selección y precisamente de la selección te quería hablar. En este caso es un partido, como te digo, de carácter internacional, que os enfrentáis a Argentina. Argentina creo que lleva muchos años yendo a jugar un partido amistoso ahí a Israel y generalmente solía llevarse la victoria. Pero este partido todo cambió. Creo que marcaste un buen gol de libre directo y yo quería saber cómo se celebró aquel partido en Israel. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Sí, Argentina tiene una tradición o lo que sea de venir cada 4 años y jugar aquí en Israel, porque en 86 ganaron el Copa del Mundo, entonces cada 4 años se vienen a Tierra Santa para jugar un partido contra Israel. Y este partido en 98, bueno, después que perdemos todos los partidos, llegamos a este partido en Jerusalén. Y había el resultado 1-1 y minuto 80 y algo había una falta 30 metros o 25 metros de la portería. El portero era creo que el ayudante de Burgos. El Mono Burgos sería. Sí, el Mono Burgos. Él estaba en la portería y había una falta y veo dentro del área que hay solo un jugador nuestro y casi 7 argentinos. Y bueno, lo vi que él pensaba que voy a centrar y en vez de centrar, pues lo vi un hueco así, porque él puso solo una persona en la barrera a la izquierda y lo tiré. Bueno, tenía mucha suerte de que el balón entró, pero ganamos 2-1 a Argentina y todo Israel era como locos de ganar a Argentina. Normal. Pero bueno, antes de pasar con alguna pregunta que nos han dejado los seguidores, Revivo, tenemos aquí en el chat en directo Carlos Big8, que nos dice, bueno, no es una pregunta, pero nos dice: hola Jaime, te esperamos en Vigo para celebrar el centenario y enhorabuena al tercer puesto de Israel, sub-20, en el Mundial con la gran actuación de Roy Revivo, Reviviño. Luego tendremos un momento para hablar de él, yo creo, pero te mandan recuerdos desde Vigo y te esperan para el centenario. Gracias a él y a toda la gente en Vigo.
Perfecto. Pues Ángel, perdona el spoiler y vamos a ver qué nos han dejado los seguidores, ¿vale? Nada, no pasa nada. Agradecemos a los seguidores que nos dejen preguntas en directo. Sí, pues mira, Jaime, la primera pregunta que te voy a hacer es una que es la que más se ha repetido de todas. Por ejemplo, a Medivalda, Alcázar 1981 y Josep Julvez, entre otros, quieren saber del interés del Barça de Van Gaal en tu fichaje. ¿Qué posibilidades hubo? Si es cierto o no. Sí, era cierto que Van Gaal pues quería que viniera a jugar en Barcelona, porque creo que era en cuarta temporada que estaba ahí en Vigo, había un partido contra Barcelona y antes de empezar el partido, sabéis que todos con el traje subimos ahí en el campo para charlar y hablar, y había ahí Rivaldo y Figo, y me abrazaron, me dijeron, porque, bueno, en Barcelona, en todos los, en el media, había todo que Revivo va a jugar en Barcelona el próximo año, y conmigo nadie no habló, solo me mandaron así periódico con la página que Revivo va a jugar en Barcelona, y nadie no me habló, y había un partido contra el Barça, y Rivaldo y Figo pues me abrazaron y me dijeron, oye, el próximo año estás con nosotros. Le dije, no, que nadie no me habló, y vino y subió Van Gaal y me cogió así en la mano y me dijo, vamos a ir al centro del campo. Y empezó a hablar conmigo y me preguntó, ¿quieres jugar en el Barcelona? Y le dije, sí, es un sueño de cada jugador de venir y jugar en Barcelona. Y me dijo, bien, pues yo pienso de ti para el próximo año. Vamos hablando para que vengas a jugar con nosotros. Le dije, mira, hay que hablar con el Celta de Vigo porque tengo otro año aquí. Y él me dijo, bueno, tranquilo, nosotros vamos a hablar con ellos. Y ahí quedamos, y le dije, mira, si voy a jugar el próximo año en el Barça, pues hoy voy a hacer el mejor partido. No te crees que te voy a hacer así, no voy a jugar bien. Y él empezó a reír y tenía buen partido contra ellos. Lo que pasa que en final de año, Luis Van Gaal y Núñez, los dos se fueron del Barça. Vaya faena, ¿eh? Lo tenías ahí a punto, pero no obstante, antes de poder llegar al Barça, el Madrid se interesó en ti también, ¿verdad? El Real Madrid. Sí, el Real Madrid era 6 meses antes que me llamó el entrenador John Benjamin Toshak y me dijo que él está buscando un zurdo en el equipo. Y mira, no quiero hablar con ninguna gente. Le dije, mira, no tengo agente. Y me dijo, tienes que hablar con el presidente. Hablé con el presidente y él me dijo, dile que te ofrecemos de 12 millones de euros. Le dije a Horacio Gómez y él no me quería dejar ir a Real Madrid. Bueno, empecé a llorar un poquito, le dije, mira, es mi carrera, es muy importante para mí, pero él no me quería dejar a Real Madrid. Y el Real Madrid se compró a Elvir Barlic, que estaba jugando en el Fenerbahce. Que al final sería tu compañero, Elvir Barlic, ¿no? Me parece, sí, en el Galatasaray. Qué cosa. Pues ojalá hubieras venido tú en vez de Barlic, ¿verdad? Sí, bueno... Bueno, de cada uno, pero eso al final lo que Dios quiere, eso es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros no manejamos nada. Ya. Además que por Barlic pagaron un montón de dinero porque fue un fichaje de los más caros en su momento, ¿no? 2.500 millones de euros, creo que fue bastante. Sí, él ganó mucho dinero, pero el transfer era 12 millones, igual como me dijo a mí. Bueno, pues cosas de la vida. Carlos 1981 nos pregunta pues si estás invitado a algún acto del centenario del Celta. Sí, si te verán invitado por Vigo. Algún acto del centenario del Celta, si te dejarás ver por Vigo.
Sí, bueno, me invitaron una vez de hacer un partido, no me acuerdo, homenaje para uno de los jugadores. Jugamos entre nosotros y vi a todo el mundo. Aparte de ese, estuve también una vez que viajé con mi familia y me recibieron muy bien en Vigo, pero de eso no sé si están haciendo cosas o no. Aparte de eso, nada. Pero sí que te gustaría, ¿verdad? Que te recibir una Sí, invitación. Sí. hombre, sí. Vigo es como mi familia, es como mi casa, siempre en mi corazón. No importa. No veo mucho fútbol, pero si hay un partido de Celta Vigo, tengo que ver. Bueno, luego también Fútbol Carroza nos pregunta si tú te ves reflejado en algún futbolista actual. Algún futbolista hoy en día que tenga tus características, que te guste cómo juega. Pues te digo, si me escuchan en España, pues hay un jugador del Fenerbahce que está en Turquía, que a Fenerbahce también lo veo a veces, y tienen un jugador número 10 que está jugando casi igual como yo, y si me oyen en España y quieren un buen jugador, que lo compran ya y rápido. ¿Y quién es? No me acuerdo el nombre ahora, si voy a recordarlo te voy a decir. Vale, Es número 10 del Fener, Gulur. Algo como Gulur, un joven, pero muy buen jugador, muy buen jugador. Pero para alguien que no te haya visto jugar, Revivo, ¿algún jugador de la liga parecido a ti, para que se hagan una idea? ¿De la Liga Española? Sí, de actual. ¿A quién te podrías parecer? Bueno, no sé. No tengo a alguien en la cabeza, pero siempre si voy a ver, pues siempre me gustaba ver los jugadores zurdos, ¿no? Como Griezmann y todos estos jugadores que están jugando en la Liga Española. Bueno, pues hasta aquí los seguidores. Bueno, Perfecto. mira, Chispo O pregunta si si tu mejor etapa fue la del Celta o tu mejor etapa como futbolista, que si fue en el Celta. Es lo que nos pregunta. Como futbolista era una buena etapa. Lo que pasa es que en el Fenerbahce pues triunfé mucho más que en el Celta. Gané el campeonato, era el Pichichi, metí los goles del campeonato y subimos también a Champions League. Venía, como dicen, preparado al Fenerbahce por la cosa que aprendí en Vigo, pero era una buena etapa, pero la mejor era en Turquía. Perfecto. Pues nada, Revivo, vamos con unos juegos muy cortos, ¿vale? Que yo creo que te van a gustar bastante. El primero te lo va a contar Pablo. Pues sí, Revivo. Esto es un juego en el que consiste, yo te digo una serie de nombres, que son jugadores, entrenadores, con los que has compartido vestuario, y tú me los tienes o intentar definir con una sola palabra, si puedes, ¿vale? Empezamos con el primero. Maciño. Maciño. Mira, cuando tú dices una palabra, yo tengo primero de recordar cómo lo dicen en español, ¿me entiendes? Puedes hacer una breve descripción, bueno, también. Entonces, Maciño, líder. Muy bien. Karpin. Karpin era ganador, como dice, ¿no? Ganador. Ganador. Siempre le gusta ganar, ¿no? En entrenamiento, no importa dónde, como todos, pero es mucho más. Si enfada, si no. Michel Salgado. Michel Salgado, duro, fuerte. Perfecto. Pachi Salinas. Salinas, capitán.
Lugo Pénez. Goleador. Vale. Makelele. Makalele. Listo. Perfecto. Burrito Ortega. Ortega. Mira, Ortega, no sé cómo dice, pero él tenía el balón pegado a los pies. A los pies. Muy bien. Regatea o cómo dice. Y ya por último, Jaime Revivo. Una persona buena. Perfecto. Pues está bien, para ser israelí, que no dominas como igual podemos dominar nosotros nuestro idioma, la verdad que de maravilla. Mucho mejor que muchos españoles. Gracias. Es por Javi repasar González contigo. que le estoy hablando cada día, por eso. Ah, claro, con Javi González. Quería repasar un poco algunos nombres de los que hemos hablado. Uno de ellos es Karpin, ganador. Me imagino que Karpin y Mostovoy, dos tíos que venían de la Rusia más fría, eran tíos de mucho carácter. ¿Cómo era entenderse con Karpin y Mostovoy? ¿Eran tan ganadores, ¿Cómo eran en el vestuario esos dos? Mira, el primer año en Vigo, pues empezaron a venir jugadores y era un poco difícil el año. Casi bajamos y no, el vestuario no era completo, como dicen. Y empezaron a venir Karpin. A Mostovoy le había muy difícil porque era solo, no quería hablar español, no sabía inglés, siempre estaba enfadado, y cuando vino Karpin pues tenía un poquito tranquilidad y empezaron a venir los jugadores. Pero esos dos rusos nos han traído la fuerza y eran ganadores, no importa con quién jugamos. Creo que Karpin vino de la Real Sociedad, entonces ya él estaba en la Liga Española, o Valencia, no me acuerdo. Él estaba ya en la Liga Española, entonces tenía experiencia y carácter, y él que cogió a Mostovoy un poquito arriba y lo empujó. Eso mismo nos dijo Moisés García León, delantero con el que compartiste vestuario, que la llegada de Karpin al vestuario, a Mostovoy, como que le centró bastante profesionalmente y que le vino muy bien esa llegada de su compatriota. Entonces, pues bueno, fue importante. Luego hemos hablado de Maciño, líder. ¿Cómo era jugar con Maciño? Era un jugadorazo, entiendo. Impresionante, un campeón del mundo que viene al entrenamiento y te explica, bueno, con así el español que tenía, no sabe si habla español o portugués, sí. No entiende mucho, pero él te explica y él sabe manejar el juego. Él sabe recibir el balón de la izquierda y darlo a la derecha, y siempre cuando él jugaba sabías que balones van a llegar, porque hay muchas veces y muchos equipos que pueden jugar a la banda y igual 5 minutos, 7 minutos no recibes balón y empiezas a chillar y decir a todos, dame el balón. Pero Maciño siempre sabía equilibrar entre la izquierda y la derecha. Luego hemos hablado también de alguien que, bueno, compartió vestuario contigo y que en los entrenamientos tú te tendrías que haber enfrentado mucho contra él. Michel Salgado, ¿tan duro era? Sí. No puedes decir a Michel, mira, tienes que jugar suave, porque si él juega suave no sabe jugar. Él tiene que entrar a 100% en entrenamientos, en todo. Y yo sabía que Michel Salgado va a ser un jugador impresionante y va a jugar en los equipos grandes, porque Michel era muy, muy joven cuando yo jugaba en el Celta, y
lo veías que es muy fuerte y entrena y entra duro y también sabía atacar, ¿no? Luego hemos hablado de Makelele. ¿Se notaba tener a Makelele ahí detrás para cubrirte las espaldas? ¿Cómo era tener a Makelele ahí? Wow, cuando llegó Makelele, él hizo el completo de Massinho. Hizo el completo de Massinho porque Massinho sabía manejar y mover el balón, pero tenías que tener otro jugador que está muy rápido, que puede llegar al balón antes que Massinho llega, y estos dos, pues en el medio, sabías que hasta que nos pasan en el medio será muy, muy, muy difícil. Makelele, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo. Luego jugaste con Pénez y con Gudel, dos de los delanteros más importantes que hemos tenido en España. ¿Te asociabas con uno de los dos mejor que con el otro? ¿O con quién te asociabas futbolísticamente mejor? La verdad es que con Gudel no jugué mucho. Jugué con Gudel, pero no en muchos partidos, porque siempre llevaban otro jugador que va a jugar como delantero. Una vez se llevaron a Lugo Pénez, a George Cadete, a un argentino, no me acuerdo. Siempre había otro jugador que va a jugar como delantero. Y Gudel entraba así de cambios y eso, pero siempre cuando Gudel le dieron de jugar, él seguía a marcar goles, porque dijeron Gudel va a retirar, y se quedó 3 años siguiendo marcando goles cada año. Luego me he dado cuenta que has compartido vestuario con gente de mucho carácter. Ya para terminar, Pachi Salinas, otro tipo, me imagino, de mucho carácter en ese vestuario. ¿Cómo era Pachi Salinas? Pues Pachi Salinas es un capitán que ahí... yo creo que todos los capitanes tienen que saber lo que Pachi Salinas es en un vestuario, porque no es tan muy fácil de venir de otro país. No solo yo, si Mostovoy y otros jugadores, venir de otro país es más difícil que llegar de un vestuario a otro vestuario. Y si tienes un capitán que te llama y te lleva por la noche o por la tarde de comer con él o salir con ellos, o si necesitas algo, bueno, con no mucho inglés, pero él a veces te habla español y tú no entiendes nada y él sigue. Pero como capitán, es el mejor capitán que puedes tener en el vestuario, y como vienes de fuera, no hay muchos capitanes que hacen lo que hizo Pachi Salinas por el Celta y por los jugadores que llegaron. Perfecto, pues buen resumen, buenas definiciones, y la verdad que un gustazo recordar a todos esos jugadores, además con la visión que das tú al haber compartido vestuario con ellos. Pero bueno, David, preguntas cortas, ¿alguna hay, no? Sí, vamos con unas preguntas cortas para Revivo, para conocer un poquito esa etapa suya en España. Lo primero que hay que decir es que eras tan famoso por tus goles como por tus celebraciones. Y a mí me gustaría que nos recordases cómo eran esas celebraciones y si las tenías ensayadas. Las celebraciones mías de los goles. Sí. La voltereta, sí. La voltereta. ¿Qué? ¿La pregunta de dónde empezó eso? Sí, que cómo empezó y si lo ensayabas o cómo salían esas celebraciones. Bueno, era en colegio. En colegio tenía un profesor de sport, de deporte, ¿no? Que nos siempre llevaba para hacer estos vueltos y todo, y me dijo que tengo que intentar hacerlo, y bueno, lo hice y conseguí. Y después el sábado, cuando tenía un partido, pues marcaba gol y intenté hacerlo y me salió bien, y desde ahí pues lo hice 1000 de veces, hasta que ahora tengo un poquito de problemas en la espalda por eso. ¿Cuál fue el compañero que jugaba en tu posición y más difícil te lo puso? Bueno, como sabéis, en el Celta
había 7 extranjeros y podían jugar solo 5. Era un problema para mí porque en mi posición estaba jugando Heli, Ratkovic y López. Y cada uno es un jugador impresionante que tenía que hacer todo lo posible para jugar antes de ellos. Y a veces cuando salía para jugar en selección de Israel, pues volvía el viernes y el entrenador pues se ve que estoy cansado porque jugaba un partido de selección, y entonces entra el otro y marca un gol o 2 goles y ahora tengo que empezar de nuevo. Sí, pero Heli, López y Ratkovic, esos son los 3 jugadores en la época de España que siempre tenía que pelear con ellos por el puesto. Aparte de eso, en Turquía, en otros equipos no tenía problema como esa. ¿Cuál fue el entrenador con el que tuviste más feeling o mejor relación y con el que no tuviste tan buena relación? Pues el mejor, ¿dices en España o en general? En general puede ser también. Pues el mejor entrenador que tuve es Javier Urreta. Y por esa cosa, que cuando salía con otros entrenadores, salía para jugar el partido de selección, el viernes llegaba y dijeron que, bueno, tienes que descansar un poco y va a empezar otro. Javier Urreta no. Para Javier Urreta yo jugaba primero, antes que todos. Él no le importaba que jugaba de Israel y tenía que viajar y nada. Él me hablaba y me dice, mira, juegas, y por eso tenía el mejor año con él, el mejor año con él. El entrenador que no tenía buena relación con él era un entrenador que se llama Richard Nielsen, no sé si sabéis quién es. Él era entrenador aquí en Israel, en la selección. Ese entrenador, pues cuando venía, era entrenador de Dinamarca, que cuando ganaron en 92, entonces él era el entrenador ahí. Ganaron y vino para entrenar a la selección de Israel, y él pensaba que somos gente que, ¿sabes qué es República de Bananas? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Él pensaba que somos aquí en Israel así. Quería enseñarnos cosas nos cogió la defensa y ató a las manos de la defensa para que ellos no pueden recibir una tarjeta amarilla, no sé, unas cosas tonterías. Y como yo no sé callar, entonces tenía que decirle lo que tenía que decirle, que no somos una república de bananas y todo eso. Y él en un partido pues me dijo, hoy Revivo no va a ser el capitán, que va a ser otro jugador. Le pregunté por qué, me dijo, no, porque en este partido quiero que el otro jugador va a ser el capitán. Le dije, mira, eso no son cosas que puedes hacer. Son cosas de falta de respeto. Si yo te digo todo en la cara, tú tienes que respetarme. No al contrario y decir el otro. Y desde ahí, pues, no quería seguir en la selección por este entrenador. Y bueno, ese es su nombre, Richard Nielsen. Bueno, está muerto. ¿Cómo recuerdas los derbis contra el Deportivo de La Coruña? ¿Cómo se vivían en Vigo esos derbis y esa semana previa al partido? Pues derbi de Vigo contra La Coruña, pues era un derbi como en cualquier lugar. Lo que pasa es que en esa época el Deportivo La Coruña tenía más dinero, más jugadores grandes con muchos nombres, entonces somos como el Celta de Vigo. El primer año, segundo año, así estuvimos intentando a ganar al Deportivo La Coruña,
y ya desde el tercer año empezamos a ser el mejor equipo de Galicia. Pero la gente en Vigo se prepara unos días antes para el derbi y es muy peligro a la afición de Vigo ir a Coruña, que sabéis que hay muchos problemas entre aficiones. Me gustaría recordar contigo una anécdota que para nosotros fue algo curioso y para ti posiblemente fuese un problema en su día. Fue el partido que jugasteis contra el Betis el primer año y coincidió con la festividad judía del Yom Kippur. Entonces, claro, pues por la tradición, por las normas que manda la fiesta judía, pues había que guardar un ayuno, un reposo y demás que coincidía con el partido. ¿Cómo viviste aquel partido? Porque fue muy sonado. Sí, bueno, pues una de las cosas que cuando firmamos el contrato con Horacio Gómez, una de las cosas que dije, mira, tenemos un día en el año que no podemos ni entrenar ni jugar, porque es Yom Kippur. Bueno, él me miró como estoy hablando a una cosa que, no sé, me dijo, bien, pues si hay un día en el año, no pasa nada. Lo que pasa que en este día había el partido contra Betis. Y le dije, mira, que no puedo jugar en el partido de Betis, porque es el noche de Yom Kippur y tengo que llegar a las 7 o 7:30, no me acuerdo, a la casa. Y creo que él mandó una carta, o no sé, a la Federación Española que el partido tenía que ser a las 7 y él le dijo, él explicó lo que está pasando, que hay un jugador que no puede, o no sé cómo, pero el partido, 2 horas antes empezó el partido en Vigo contra el Betis. Y desde ahí, pues todos los periodistas en televisión oyeron que el partido no va a ser a las 7, va a ser a las 5. Y preguntaron por qué. Pues sabía porque el Yom Kippur de Revivo. Y ellos querían saber del Yom Kippur, qué es este día, por qué lo hacen así, porque los judíos. Y había televisión conmigo en este día. Jugué hasta minuto 60 o algo así. Desde ahí me duché y me fui a casa. Bueno, no llegué en tiempo, llegué un minuto antes y también no comí antes de ese día, que es 24 horas sin comer, sin beber, sin televisión, nada. Pues un día que lo haces por todas las cosas malos que hiciste en este año. Es curioso, sí, sí. Y la última pregunta que solemos haceros es ¿cuál es la mayor bronca que recordáis pues, de un entrenador o en el vestuario? Pero en este caso va a ir un poco más dirigida. Es cómo recuerdas la bronca entre Mostovoy y Pachi Salinas, que fue muy sonada, fue una bronca muy, muy típica y seguramente estarías de testigo. ¿Cómo recuerdas aquella famosa bronca entre Mostovoy y Pachi Salinas? Pues yo creo que era en el Sporting de Gijón. Sí. Sí. Había un partido y bueno, no era bronca de Pachi Salinas, era un problema de Mostovoy. No me acuerdo, no le dieron el balón, no sé, no le pasaron y él se enfadó y no quiere jugar. ¿Cómo no quieres jugar? No nos pasó ninguno en su vida que un jugador se va y va a sentar en el banquillo, no quiere jugar. Ahora es uno de los mejores jugadores, si no el mejor de nuestro, y estamos jugando a un partido lo más importante del Celta. Y él se fue, sintió en el banquillo. Y Pachi Salinas, como es el capitán y se enfadó mucho que un jugador nos deja y se va y va a sentar en el banquillo. Entonces, lo que hizo Pachi Salinas es coger a Mostovoy y empezar una bronca con él. Hasta que yo era, antes de Carpen, yo era el único que tenía una relación con Mostovoy. Y tenía que venir yo y ponerme en el medio y empezar a hablar con Mostovoy en francés un poquito para que relaja y eso.
y se volvió a jugar, pero no era una bronca de Pachi Salinas, era de Mostovoy. Perfecto. Pues nada, Ángel, repaso internacional y ya vamos acabando, ¿no? Sí, correcto. Bueno, más que internacional, enfocado a Israel y a jugadores en la liga, ¿no? Porque probablemente, Revivo, fuiste pionero, ¿no? El primer israelí en jugar en la liga, me parece. Sí. Y después de ti, justo la temporada que te fuiste o la siguiente, llegaron 2 israelíes y encima el Racing, que eran Ilan Bakar y Yossi Benayoun. Sí. Además, yo me acuerdo que el conocido, ¿no? El que venía como estrella un poquitín era Bakar, que había hecho más que Benayoun, que era muy, muy joven. Y luego al final el bueno resultó Benayoun, pero muy bueno, ¿verdad? Sí, sí, muy buenos jugadores llegaron a España. Bueno, claro, le abrió la puerta que otros equipos cuando vieron que hay un israelí que está jugando, pues ya sabían que hay un fútbol en Israel y jugadores israelíes se pueden jugar. Mira, nosotros tenemos problemas como israelíes. No te olvides que somos extranjeros y tenemos que coger un plaza de brasilero, argentino, uruguayo, croata, de todos esos países que son extranjeros. Es muy difícil comparar con ellos porque si yo fuera en un equipo no cojo un israelí, porque si cojo un brasilero de 20 años, en 3, 4 años puedo hacer mucho dinero por él. ¿Para qué voy a voy a fichar un israelí que no jugó en el Copa del Mundo y no jugó en el Euro? Y después que cuando llegué yo, el primero, pues vieron otros equipos que sí que hay israelíes y que puede triunfar también. Y de ahí empezaron a llegar mucho. Sí, sí. Lo que dices lo decía, por ejemplo, Nihar, que decía que si fuera brasileño, que hubiera tenido muchas mejores ofertas. Nihar Kabechi, que era turco. Sí, que nosotros pues siempre pensamos que futbolistas de países con más tradición, como los que has nombrado, Argentina o Brasil, tienen que ser buenos y no siempre es así. El talento no entiende de nacionalidades. Pero yo te quería preguntar concretamente por Benayoun, porque justamente cuando entrevistamos a Heli, pues tuvimos un intercambio de opiniones, porque él decía que tú eras mucho mejor que Benayoun. Y yo soy muy fan de Benayoun, ¿sabes? Y entonces, pues, discutimos un poco. Él decía que eres mejor que Benayoun de aquí a Jerusalén. ¿Tú crees que hay tanta diferencia? Bueno, yo nunca no creo que hay un jugador mejor que el otro. Somos diferentes en el juego. Y además creo que es una falta de respeto porque hay muchos jugadores que tienen talento y saben jugar y triunfas. Y yo puedo saber quién es buena persona, quién es mala persona. Esa es una cosa que podemos decir de gente, pero decir es mejor jugador que el otro, no creo, porque cada uno en su época, en su generación, era un buen jugador y podía hacer muchas cosas bonitas. Yo conseguí y me fue ahí a Turquía, a Champions League y el Benayoun. Al final llegó también a Inglaterra y jugó en el Liverpool y en Chelsea. Y entonces cada uno hizo su carrera y cada uno tiene cosas que son buenos como jugador. Pero yo sí es muy amigo mío y es una buena persona. Eso yo y él creo que podemos decir que somos iguales en ese, y eso es lo que más importante. Si una persona es buena. A ver, era una discusión un poco en tono de broma, porque él había jugado contigo, te había visto mucho y yo había visto más a Yossi, ¿sabes? Pero no fue a más la discusión. No te preocupes, que era un poco en broma. Y luego... Yo sé que yo te digo por qué digo eso, porque aquí en Israel siempre intentan preguntar si Revivo, Berkovic o Benayoun quién es el mejor, y yo creo que no es bueno de hacerlo. Es como decir, unas personas le gustan a Messi, el otros le gustan a Ronaldo, pues ¿quién es el mejor? ¿Sabes? Algunos estaban en esa época de Maradona y otros de Pelé. Entonces, ¿quién es el mejor? No, son
había muchos jugadores en cada época, cada generación, y son buenos, cada uno tenía su calidad, eso es lo que pienso yo. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, mira, hablando de comparativas, que ya has dejado claro que no te gusta nada, pues te voy a hablar de otro jugador que compararon rápidamente con Messi, y que es Gaya Zulín. Gaya Zulín, que estaba en la cantera del Barça y también tenía un estilo pues muy regateador, era muy habilidoso con el balón, y luego al final, pues hoy en día tiene 32 años y ha jugado la Kings League, que es la competición de Ibai, vamos, que ya es un exjugador prácticamente. Te sorprendió, ¿verdad? Igual que a todos, que no tuviera una carrera tan brillante. Sí, bueno, era un jugador brillante. Lo siento por él porque no triunfó, no consiguió lo que tenía que conseguir cuando era muy joven, pero ese nos va a decir que un talento no vale solo para jugar el fútbol y para triunfar. Hay muchas cosas que necesitas para ser un jugador grande, y además una cosa que lo más importante es un poquito de, ¿cómo dice? Luck en inglés, Suerte, ¿no? suerte. Sí. Un poquito de suerte. Necesitas un poquito de suerte, que Dios te da un poquito de suerte, puedes conseguir cosas mejores que otros. Está claro. Nosotros le disfrutamos también aquí brevemente en el Racing, pero claro, era en segunda, en un equipo que no le acompañaba, y bueno, no pudo dar todo lo que se esperaba de él. Y ya para terminar, quería hablar contigo sobre el Mundial Sub-20 que ha hecho Israel, y que habéis conseguido la tercera posición, y además por el camino habéis dejado a Brasil, y a que además juega ahí tu hijo, que es Roy Revivo, y juega como lateral izquierdo. Sí. ¿Qué te ha parecido este Mundial? Le imagino que habrás estado encantado. Sí, muy encantado. Más que, ¿sabes? Cuando vienes de un país como Israel y llegas a Mundialito, pues nadie, ¿sabes? Piensa que vas a triunfar. Vaya. ¿Me oyes? Sí. Ahora sí. Sí, que nadie no piensa que vas a triunfar o conseguir algo. Entonces, cuando tú consigues de jugar contra Uzbekistán y pasar los 3 partidos y hacer los puntos que necesitas, y después jugar contra Brasil, todos, claro, todos pensaban que Brasil va a ganar y ya está, se acabó, cuarto de final, y ya nos vamos para casa, y al final ganamos y perdimos contra Uruguay 1-0, y sabéis que ganaron ellos también a Italia. Yo creo que el Uruguay le merece ganar el campeonato eso, porque en 7 partidos, 6 de ellos no le marcaron ni un gol. Entonces, un selección como Uruguay, que no reciben goles en 6 partidos de 7 que jugaron, yo creo que ellos tienen que ganar el campeonato. Aparte de eso, pues mi hijo, que tiene 20 años y está jugando en el Maccabi Tel Aviv. Bueno, el año pasado jugó en selección de Israel y son segundos en Europa. Perdieron en la final de Euro a Inglaterra, y él firmó con Maccabi Tel Aviv y no jugó 6 meses primeros, se fue a Apol Jerusalén para jugar, y ahora llegó a Mundialito, y desde el Mundialito pues le llamaron a la selección A, que van a jugar ahora 2 partidos. Seleccionó lateral izquierdo de la selección A, entonces él va a jugar estos 2 partidos, y el próximo semana después de esos 2 partidos se va a jugar el Sub-21, que están jugando en el Euro, en el Campeonato de Europa. Entonces él está triunfando como lateral izquierdo, y yo soy muy orgulloso de mi hijo. Pues ojalá, Revivo, que podamos ver a tu hijo en la Liga Española pronto, y que tenga mucha suerte. Eso es lo que quiero. Antes que ir a otro país, lo que quiero es que llegue a España. Sí. Y también te quería preguntar, Revivo, por
porque a lo mejor Israel pudiera haber llegado más lejos si hubiera contado con Oscar Glock, que es un jugadorazo, ¿verdad? Sí, es un jugador, creo que es el mejor de la generación ahora. Oscar Glock va a ser un jugador bueno. Yo creo que se equivocó, que se fue a Salzburg. Bueno, no, equivocó no, pero ir a Salzburg podía jugar el mundialito, esperar un poquito y final de año podía ir, creo, a un equipo en España o en un país pues mejor que Austria. Y si jugaba en el mundialito, yo creo que Israel podía ganar este World Cup. De hecho, antes de ir al Red Bull Salzburgo, tenía una oferta del Barça, pero ya había firmado o se había comprometido de palabra o algo y por eso ha acabado allí. Pero bueno, seguro que si sigue así llegará a un equipo grande, porque para el que no lo haya visto es un jugador muy desequilibrante, que tiene gol, buen disparo, un estilo de Kun Agüero, ¿verdad? Sí, un jugador impresionante, Claro, sabes, es joven y tiene que trabajar muy duro y triunfar. Y bueno, yo, si era mi hijo, me firmará yo en el Barça. No importa cómo. Perfecto. Pues nada, mira, por aquí nos dicen Revivo también en el chat que ojalá puedan ver a tu hijo en un futuro en el Celta y a ti como entrenador también del club vigués, que la verdad que los comentarios que nos llegan son de mucho cariño y de muy buen recuerdo que te guardan. Así que a ver si suerte y en un futuro. Pero bueno. Puedo decir una cosa, Guti, que yo creo que el respeto y la admiración es mutua, porque la imagen de WhatsApp de Revivo es con la camiseta del Celta, para el que no lo sepa. ¿Verdad, Jaime? ¿De qué? Que la imagen que tienes en el WhatsApp, que es con la camiseta del Celta. Sí. En el WhatsApp tengo la camiseta del Celta, que tengo muchos recuerdos de ese equipo. ¿Cómo no voy a poner el del Celta? Todo el mundo que cuando hablo con ellos o lo mando WhatsApp tienen que recordar que el Celta de Vigo es el equipo mío. Fenomenal. Pues nada, Revivo, vamos con el último juego de todos para ir acabando, ¿vale? Es una frase a la que le falta el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Lo que más echo de menos de mi época de futbolista es... Lo que más echo de menos... De mi época de futbolista es... Pues... goles. Vale. Al Revivo de hace 30 años le diría que... Que estará más tranquilo. Vale. El mejor consejo que me ha dado un entrenador es... Tienes que jugar a la izquierda. Me dijo Giora Spiegel, un entrenador de Israel, y no quiso oír lo que dice y quería jugar delantero. Y cuando llegaba al Celta me dijeron tienes que jugar a la izquierda. Tenía razón. Sí. Mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido... ¿Mi experiencia? En el bigote de Abadía. ¿Qué? Mi experiencia en el bigote. El bigote de Abadía somos nosotros. ¿Qué tal te lo has pasado en la entrevista? Pues muy bien. Muchas gracias a todos. Sois una gente muy maja que yo ofrezco a cada uno que le llamáis que venga a vuestros show. Yo, sabéis, me llaman de muchas personas me llaman de hacer una entrevista y eso, y al hablar con Ángel en WhatsApp, pues por lo que me preguntó y cómo me habló y todo eso, pues dije, bueno, me parece bien que voy a hacer con la gente de ahí de Racing, hacer esa programa. Y yo estoy contento que lo hizo, porque estoy feliz por todas las cosas que lo hiciste muy bien, llamar a amigos que no oí de ellos muchos años y de preguntarles, y hiciste un trabajo muy bueno. Gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, Revivo. La verdad que es un placer
ver que has estado tan a gusto y que nos dedicas a esas palabras. Así que un auténtico placer y te lanzo la última pregunta, que es la que muchos seguidores también esperan. El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Al jugador que quería ahora... Sí. ¿Sí? ¿A quién se lo dirías para que viniese con nosotros? Pues a Mostovoy, si podéis. Joder, ojalá. Ojalá. Ahí nos tienes que echarte una mano. Revivo, te preguntaremos y demás a ver si puedes hablar con él. Sí. Y por nosotros encantado. Vamos, tener a dos leyendas del celtismo como tú y como Alexander, pues sería increíble, la verdad. Yo le ofrezco que tiene que hacer este programa, que es un programa de buena gente. Perfecto. ¿Él está en Rusia ahora o por dónde anda? Sí, está en ¿No? Rusia. Perfecto. Pues nada, Revivo, un auténtico placer, un auténtico gusto recordar ese fútbol contigo. La verdad que bueno, que nos has encantado todo lo que hemos recordado y todo lo que has dicho. Y nada, que para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Gracias. Un beso a toda la gente que vieron este programa. Bueno, pues un abrazo muy grande y hasta la siguiente, Jaime. Hasta la siguiente. Chao. Ahora. Revivo.